Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. En el texto de las gotitas de esperanza de este martes se revela el cumplimiento exacto del designio de Dios y la decisión firme de Jesús de ir hasta las últimas consecuencias con tal de lograr su propósito, que era el de salvarnos. Entendemos el porqué de las palabras del evangelista. Jesús se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén, es decir, su decisión no tenía vuelta atrás. El camino iniciado era sin retorno. El evangelio de aquí en adelante no es solo de escuchar, sino sobre todo de contemplar su ejemplo, de seguir sus pasos, imitar sus acciones hasta llegar al punto máximo, a la cruz, realidad que el evangelista designa con la palabra asunción, que indica la acción de ser levantado hacia Dios y de ser quitado de en medio de los hombres, que son como dos momentos contrarios. El hombre quita de en medio a Jesús y con esto hace el mal más grande. Pero Dios convierte esto en el bien más grande. Al levantar hacia sí al Hijo del Hombre en la cruz, con Él nos levanta a todos como a sus hijos, hasta su corazón misericordioso. Vale la pena que reflexionemos en torno a los dos lugares nombrados, Samaria, punto de partida, y Jerusalén, la finalidad de su camino. Recordemos que el Señor envió a Samaria a algunos mensajeros para preparar su acogida, pues Él llega allá donde antes sea acogida la palabra de quienes lo anuncian. Desafortunadamente los samaritanos no lo recibieron, igual que ya lo habían hecho los judíos, e igual que sus mismos discípulos que no lo comprendían y no aceptaban su proyecto de salvación, todo porque esperaban a un Mesías bien distinto, rey, poderoso, victorioso, que viniera para hacer cumplir la ley y las tradiciones. En cambio se encuentran con Jesús, pequeño y humilde, y que además tiene el propósito de dejarse humillar aún más con su pasión y su muerte en la cruz. Subrayamos que el camino hacia Jerusalén parte desde Samaria. ¿Esto por qué? Pues porque esencialmente el samaritano es Él. Mejor aún, como dice el Evangelio, Él es el buen samaritano de toda la humanidad, que recorre todos los caminos habidos y por haber, para encontrarse con cada uno de nosotros, que precisamente por aquellos caminos del mundo nos alejamos de Dios y hemos sido asaltados, golpeados, robados, esclavizados por el mal, quedando allí tendidos y medio muertos. Ante la indiferencia de tantos, Él, lleno de misericordia, viene a nuestro encuentro para levantarnos sobre su cabalgadura y pagar por nosotros el precio de nuestra salvación, sanando nuestras heridas y devolviéndonos hacia Jerusalén, símbolo de la casa del Padre, a donde quiere llevarnos a todos. En Samaria no fue acogido porque tenía el rostro del Mesías humillado, pobre y pequeño, que como un animalito de carga llevaba sobre sí los pecados de la humanidad, para en la cruz hacerse cargo de nuestro mal. Esto, obviamente, no cabía en la mente de ellos, que esperaban en cambio, ya lo dijimos, un Mesías muy distinto. Aquí quizá podemos descubrir el pecado fundamental de la humanidad, que consiste en no saber acoger la inmensa pequeñez de Dios en Cristo, lo que en realidad es su máxima grandeza, y todo por esperar siempre un Dios grande y poderoso, que se ponga en el fondo a nuestro servicio y satisfaga todos nuestros caprichos. Es la soberbia que desde Adán siempre pretende colocarnos en el puesto de Dios, pretendiendo incluso que el mismo Dios se ponga a nuestros pies, a nuestro servicio. Ante el rechazo de los samaritanos, vemos la reacción de Santiago y Juan, los mismos que buscaban los primeros puestos. Ellos no pueden comprender el misterio de un Dios excluido y rechazado, y no entienden que su único poder sea la impotencia de su amor. Ellos piden sí, rogar al cielo, para que caiga fuego de allá sobre quienes lo han rechazado, olvidando que el Señor no trae el fuego que calcina a los enemigos, sino el fuego de su amor misericordioso que perdona. De ahí que Jesús tenga que reprenderlos. La palabra es clave, ¿no? La palabra reprensión la usaba el Señor con el demonio cuando lo expulsaba, porque en realidad está haciendo con ellos un exorcismo para liberarlos de las tinieblas y hacerlos salir del engaño y la mentira en la que estaban inmersos. Aparece su rostro lleno de compasión y de ternura, que actúa como un espejo que nos permite mirarnos de frente y claramente y descubrir qué tipo de espíritu es el que nos mueve, si el de Cristo y su proyecto de amor o el del demonio y su proyecto de ambición,
El rechazo, como vemos, no frena la misión, sino que la evidencia como misericordia infinita que impulsada se expande por otros horizontes, siempre de manera humilde, a la espera de que sea acogida por todos. Demos gracias a Dios, recibamos la bendición, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.